Hace unos días me topé con la siguiente publicación. Puedes literalmente buscar OpenAI API Key en GitHub y encontrar miles de claves API expuestas. Gracias, Vivecoders. Esto es un problema de seguridad tremendo, y es que aunque los agentes de codificación como Cloud Code, Antigravity o Codex nos permiten construir aplicaciones completas sin tener que tocar ni una sola línea de código, la realidad es que si nosotros no tenemos un conocimiento mínimo de lo que estamos haciendo, podemos cometer errores muy graves como los que les mostré en la captura. Por eso se me ocurrió hacer este video, un video donde les voy a explicar 31 conceptos de Vibe Coding que les van a servir a la hora de desarrollar aplicaciones utilizando estos agentes de codificación. Quiero hacer un pequeño disclaimer nada más. La mayoría de estos conceptos realmente son conceptos de programación. Sin embargo, este video está dirigido a gente que crea aplicaciones con Vibe Coding y que yo sé que estos conceptos les van a servir muchísimo. Así que si quieres crear aplicaciones más robustas y sobre todo más seguras, mira este video. Así que vamos a comenzar, y lo primero que veremos van a ser los conceptos relacionados con la anatomía de una aplicación, es decir, con las partes en las que se divide un proyecto a nivel general, ¿de acuerdo? Y el primer concepto con el que nos encontramos es con el concepto de frontend. ¿Qué es el frontend? El frontend es lo que el usuario ve y toca, es decir, pantallas, botones, animaciones y prácticamente todo el diseño visual. Un ejemplo es lo que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla. En estos instantes yo me encuentro en una aplicación que se llama Excalidraw. Ustedes pueden acceder a esta aplicación solamente tecleando la URL excalidraw.com. Esta aplicación sirve para crear los diagramas como los que están viendo ahora mismo en pantalla, y cada uno de estos elementos yo los puedo seleccionar, los puedo mover si yo quiero, y estos elementos forman parte del frontend de esta aplicación. Algo que tenemos que entender es que el frontend no se encarga de la lógica compleja, no se encarga de hablar con aplicaciones externas, de manejar credenciales secretas, para nada. El frontend solamente está concentrado en la parte visual. Aquí también tenemos un ejemplo de otra aplicación, en este caso una aplicación mía, que se trata de un calendario. En este calendario las personas pueden agendar una consultoría gratuita conmigo, y esto que están viendo ahora mismo es el frontend. Por detrás, este calendario está conectado con otras aplicaciones, pero esas aplicaciones el usuario normal no las puede ver, como ahora mismo lo están pudiendo comprobar. Dentro de este calendario no hay ninguna sección que le diga a la persona que, por ejemplo, esto está conectado con Google Calendar, cuando realmente sí lo está. Una vez que la persona confirma la cita, le llega una invitación de Google Calendar. Pero como les digo, esta parte de la lógica de la conexión con otras aplicaciones no es parte del frontend. El frontend solo es lo visual. Y así como tenemos el frontend, también tenemos el backend. El backend es el motor oculto detrás de la pantalla. Es un elemento que el usuario no ve. Este backend procesa la lógica, valida y conecta la aplicación con otras aplicaciones o con, por ejemplo, una base de datos. Un ejemplo de cómo se utiliza el backend es cuando una persona, en este caso, agenda una cita, el backend se encarga de enviar esta petición a Google Calendar y se crea esta cita dentro del calendario, aparte de que la persona también recibe la invitación por correo electrónico. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un diagrama visual de lo que les acabo de explicar. Tenemos el calendario. Como les repito, el calendario, esta parte visual, es lo que está compuesto solamente por el frontend. Una vez que una persona ha confirmado la cita, la información se envía al backend, este backend recibe y valida los datos y finalmente se comunica con Google Calendar para crear una reunión y enviar la invitación. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Lo siguiente que tenemos es la base de datos. ¿Qué es una base de datos? Se trata de un almacén digital donde
se guarda toda la información de una aplicación, usuarios, post, productos, suscripciones, pagos, historial, entre otras cosas. Aquí tenemos un ejemplo de una base de datos. Podríamos tener una tabla, ya que a fin de cuentas estos datos se guardan en tablas, y esta tabla se podría llamar users, una tabla donde estaríamos almacenando el ID del usuario, su correo y su contraseña, y podríamos utilizar esta tabla para manejar la autentificación con los usuarios, es decir, para que los usuarios al ingresar su correo y contraseña puedan acceder a nuestra aplicación. Aquí yo les puse un ejemplo. Podríamos tener una aplicación que permita el inicio de sesión con el correo electrónico y con la contraseña. Una vez que el usuario quiere iniciar sesión ingresando su correo electrónico y su contraseña, estos datos se envían al backend. El backend recibe y valida estos datos y los envía a la base de datos. Dentro de la base de datos se comprueba que efectivamente el correo electrónico y la contraseña del usuario coinciden. El backend recibe la respuesta de que la comprobación fue exitosa y en la aplicación final el usuario podría estar ingresando dentro de su cuenta. Así es como funciona una base de datos. Este es solamente un caso de uso de una base de datos. Siguiente concepto, Supabase o Firebase. La base de datos es algo que nosotros podemos configurar manualmente, pero esto requiere bastante más trabajo y actualmente existen aplicaciones que nos permiten tener estas bases de datos listas para poder ser utilizadas. Aplicaciones como Supabase o Firebase. Estas herramientas son plataformas todo en uno que te dan un backend más una base de datos listos sin tener que programarlos desde cero. Ok, aquí estamos viendo en este caso, mi cuenta de Supabase, donde yo tengo aquí a la izquierda varias tablas que se utilizan para una aplicación. Estas tablas son las que componen en esencia la base de datos. Aquí tengo, por ejemplo, una tabla de perfiles donde estoy guardando la información de los perfiles de los usuarios, cuántos créditos les faltan, el tipo de suscripción que tienen, algunos IDs de Stripe, que es una pasarela de pago. Aquí, por ejemplo, podemos ver imágenes que los usuarios han subido con una URL que tenemos en esta columna. Y como ven, las bases de datos son como tablas, ¿de acuerdo? Son como las tablas que podemos crear en un Google Sheets, aunque tienen más reglas, son más eficientes y son ideales para construir aplicaciones. Como les digo, la ventaja de herramientas como Supabase o Firebase es que nos permiten crear estas bases de datos de forma bastante sencilla. Pasemos a la segunda sección donde hablaremos sobre el entorno de trabajo, sobre herramientas que nos ayudan a la hora de estar creando nuestras aplicaciones con agentes de codificación como Cloud Code, Codex o Antigravity. Y lo primero que veremos es el concepto de el IDE. El IDE es básicamente un entorno de desarrollo donde nosotros podemos escribir código o donde la inteligencia artificial lo escribe por nosotros. Tenemos IDEs como Visual Studio Code o Antigravity, aunque realmente hay muchísimas opciones. La más popular es sin duda la de Visual Studio Code y esta es la que yo les recomiendo que utilicen porque es la que más herramientas tiene. ¿Cómo está compuesto un IDE? Está compuesto de la siguiente forma. A la izquierda del IDE vamos a tener un componente que va a ser el explorador de archivos, una sección donde vamos a poder interactuar con carpetas y donde vamos a poder crear nuevos archivos. En la parte de el medio arriba es donde nosotros vamos a tener el editor, donde vamos a poder modificar el código, modificar algún documento, entre otras cosas. Y abajo podríamos llegar a tener una terminal. Esto no es siempre, esto ya depende de cómo trabajan ustedes, pero es posible que ustedes puedan agregar una terminal en la parte inferior. Y ahorita vemos exactamente qué es una terminal. Finalmente, a la derecha vamos a tener nuestro agente de codificación
que es el que se va a estar encargando de desarrollar la aplicación o la automatización que nosotros querramos construir. Ahora les voy a mostrar un espacio de trabajo con Visual Studio Code que vendría siendo este. Como ven, aquí a la izquierda tengo el explorador de archivos donde cuento con varias carpetas, varios archivos adicionales y aquí en medio puedo editar un archivo específico. En este caso me encuentro en el archivo .env.example. Todos estos archivos y carpetas que están viendo aquí a la izquierda viven dentro de nuestra computadora. Yo aquí tengo mi explorador de archivos en mi computadora y esto que están viendo es el explorador de archivos de mi computadora y como ven a la izquierda la información es exactamente la misma, solamente que dentro del IDE podemos visualizarla de una mejor forma. Como les decía, abajo tenemos una terminal donde podemos ejecutar ciertos comandos, ahorita lo vemos, y a la derecha tenemos un agente de codificación. En este caso, yo estoy utilizando Cloud Code, ¿de acuerdo? Estos son los componentes de un IDE. Y el siguiente concepto que veremos es el de la terminal o el CLI, que esto quiere decir Command Line Interface. La terminal es una ventana de comandos donde hablamos directamente con el sistema, sin utilizar mouse. Cuando nosotros abrimos nuestro explorador de archivos, lo que estamos haciendo es que estamos interactuando con una interfaz gráfica. La terminal es lo contrario, no es gráfica, solamente podemos controlarla a través de comandos. Tiene algunas ventajas el utilizar la terminal, porque utilizando la terminal podemos manejar un gran volumen de archivos, podemos ya sea crear muchísimos archivos, podemos eliminarlos, podemos controlar los permisos de estos archivos, entre otras cosas, aunque realmente si no somos programadores, pues no vamos a estar utilizando esto. Sin embargo, es importante que conozcan este concepto, ya que los agentes de codificación, cuando están trabajando en un proyecto, a cada rato están ejecutando comandos en la terminal, comandos como pnpm install, git push, pnpm dev, todos estos son comandos. Y así es como se ve una terminal. Tenemos esta terminal donde ejecutamos el comando pnpm install. Esto realiza cierta acción y luego el comando pnpm dev, que esto lo que hace es inicializar la aplicación de forma local, que esto también lo vamos a ver más adelante. Esta terminal, si nosotros quisiéramos, podemos acceder solamente buscando dentro de nuestra computadora, en el buscador del sistema operativo, lo siguiente. Vamos a buscar terminal. Y aquí aparece la terminal de la computadora. Yo estoy utilizando Windows, me aparece de esta forma la terminal y realmente cuando yo utilizo la terminal, no utilizo la terminal que está por defecto en la computadora, sino que yo prefiero utilizar un programa que se llama Warp. ¿Ok? Lo voy a escribir aquí. Se llama Warp, que vendría siendo este. Aquí estoy en una sesión de Cloud Code. Es una terminal, pero esta terminal de Warp es muchísimo más visual y es más fácil de controlar. Si van a utilizar la terminal, yo les recomiendo descargarse esta aplicación. Tiene un plan gratuito que les da más que suficiente para poder utilizar la terminal, así como vieron hace unos momentos. Eso en cuanto a la terminal y en cuanto a el entorno de trabajo. Hago una pequeña pausa para comentarles que si ustedes quieren saber cómo automatizar su proceso de ventas con inteligencia artificial en su negocio, en la descripción les voy a dejar una masterclass gratuita de 30 minutos. Una masterclass donde van a aprender 5 formas en las que pueden automatizar su proceso de ventas con inteligencia artificial utilizando herramientas como Cloud Code. Les repito, es completamente gratis, solamente llenan el formulario y van a tener acceso a esta clase. Ahora sí, continuemos. Lo siguiente que vamos a ver son los bloques de construcción, cosas que nos son útiles al momento de construir una aplicación. Y el primer concepto con el que nos encontramos dentro de esta sección es el concepto de librería.
¿Qué es una librería? Es un fragmento de código que fue creado por otra persona para resolver un problema específico. Por ejemplo, tenemos la librería ShadCN UI. Esta librería, ¿qué es lo que hace? Nos permite integrar componentes como calendarios, formularios, botones y otros componentes más de una forma mucho más fácil que si nosotros lo tuviéramos que hacer desde cero. Aunque la inteligencia artificial podría ser capaz de crear estos componentes desde cero, el utilizar este tipo de librerías podría acelerar el trabajo y darnos un mejor resultado. También otra librería que tenemos de ejemplo es la librería de SOT. Esta nos sirve para validar datos, para, por ejemplo, si nosotros tenemos un formulario, nosotros validar que el correo electrónico realmente tenga un formato de correo electrónico o que el número telefónico realmente tenga un formato de número telefónico, cosas así. Para eso nos sirve esta librería, que como les digo, sin una librería lo podríamos hacer, solamente tendríamos que crear este código desde cero, pero lo normal es utilizar librerías, porque hay una gran cantidad de librerías allí afuera que resuelven una gran cantidad de problemas que, de lo contrario, nos atrasarían o nos harían más difícil el desarrollo de una aplicación. Después, tenemos el concepto de framework. ¿Qué es un framework? Básicamente se trata de una estructura y de unas reglas sobre las cuales nosotros podemos construir una aplicación. Técnicamente podemos construir una aplicación sin tener que utilizar ningún framework. La desventaja es que hay muchas funciones que no van a estar por defecto y que vamos a tener que crear desde cero. Funciones que utilizando un framework nosotros ya tendríamos por defecto. Tenemos frameworks como Next.js, Angular, SvelteKit. También tenemos otros ejemplos como Astro, Django, Next y una gran cantidad de otros frameworks, cada uno con sus ventajas y desventajas. Personalmente utilizo Next.js. ¿Por qué? Porque la mayoría de las aplicaciones que están allí afuera fueron creadas utilizando Next.js. Por lo tanto, la inteligencia artificial ha sido mejor entrenada para el desarrollo de aplicaciones utilizando este framework y nos encontramos con menos problemas durante el desarrollo. Ese es el motivo, pero realmente podríamos utilizar cualquier framework. Siguiente concepto, gestor de paquetes. El gestor de paquetes es básicamente como una App Store. Es un lugar donde podemos encontrar librerías y frameworks para instalarlos. Hay gestores de paquetes como PNPM, NPM, Yarn. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Yo personalmente utilizo PNPM no solamente porque es el más rápido, sino porque también es seguro por defecto. El más popular es NPM, pero NPM no es seguro por defecto. ¿A qué me refiero con seguro por defecto? Bueno, esto es algo bastante técnico, pero voy a tratar de explicarlo. Resulta que en las últimas semanas han estado habiendo bastantes ataques a librerías dentro del ecosistema de JavaScript. ¿Ok? Estos ataques han inyectado malware dentro de las librerías y si nosotros descargamos estas librerías utilizando el comando npm, lo que sucede es que vamos a estar descargando también este malware. Esto infectaría nuestra computadora y nos podría robar las credenciales de nuestras aplicaciones, nuestras criptomonedas, que puede pasar. Y la cosa con PNPM es que PNPM no descarga por defecto la última versión. Descarga solamente la última versión si esta tiene un día de antigüedad, si no me equivoco. Normalmente, cuando una librería es atacada, esta vulnerabilidad se detecta a los pocos minutos. Por lo tanto, como PNPM no descarga la última versión por defecto, sino que primero se espera a que esta versión tenga cierta antigüedad, es poco probable que nos infectemos con una librería que tenga malware. Por eso yo utilizo PNPM y yo les recomiendo que lo utilicen también.
Para instalarlo, solamente le dicen a Cloud Code o al agente de codificación que utilicen que quieren instalar PNPM y el agente de codificación se va a encargar de ese proceso. Ahora, aquí yo les preparé este diagrama para que vean cómo funcionan estos tres conceptos en conjunto. Tenemos nuestro gestor de paquetes, donde descargamos nuestro framework y nuestras librerías. Así que dentro del entorno de trabajo preparamos el framework, por ejemplo Next.js, y encima de este framework vamos a estar instalando las librerías para el proyecto. La librería de ShadCN UI para los componentes visuales que les decía. La librería de Tailwind, que esta sirve para crear el diseño en general de una aplicación. La librería de SOD para validar datos. Y una librería llamada React Hook Form para crear formularios. Estos son solamente algunos ejemplos. Una aplicación, dependiendo de las funciones que tenga, puede utilizar más librerías. Ahora veamos conceptos relacionados con la inteligencia artificial. Lo primero que tenemos es el concepto de Prompt Engineering. El Prompt Engineering es el arte de darle instrucciones ultra precisas a la inteligencia artificial para que cree el código exacto que nosotros necesitamos y que no alucine. El término alucinar quiere decir que la inteligencia artificial se inventa información. Este es un ejemplo. Ahora mismo estoy en la terminal dentro de una sesión de Cloud Code y esto que están viendo en pantalla es un prompt que yo le envié para crear el diagrama que estoy utilizando para hacer todas las explicaciones. Yo este diagrama de Scalidraw, sí, lo creé con Cloud Code, le hice varias modificaciones, pero Cloud Code me hizo como el esqueleto base, ahorrándome bastante tiempo. Y esta primera instrucción, como ven, contiene bastante información para que el agente de codificación pudiera entregarme un gran resultado. ¿De acuerdo? Esto es el Prompt Engineering. Lo siguiente que tenemos es el concepto de Context Window o ventana de contexto en español. La ventana de contexto podríamos definirla como la memoria a corto plazo de la inteligencia artificial. Es como una especie de historial. Gracias a esta ventana de contexto, el agente de codificación puede recordar cosas. Sin embargo, la ventana de contexto tiene un límite. Un límite que si se supera, el agente de codificación nos puede dar error o directamente empieza a olvidar datos importantes. ¿Cómo es que está compuesta la ventana de contexto? Aquí lo vemos con este diagrama. Nosotros le enviamos a la inteligencia artificial un prompt, esta nos responde con otro prompt, nosotros le enviamos otro prompt y así poco a poco vamos saturando la ventana de contexto. La ventana de contexto se mide en tokens y el tamaño de esta ventana depende del modelo que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, para el modelo Cloud Opus 4.7, el tamaño de la ventana de contexto es de 1.000.000 de tokens. Esto me parece que es igual con GPT 5.5, el modelo de OpenAI, y Gemini 3.5 Flash, que es el modelo de Google. Me parece que estos tres tienen una ventana de contexto de 1.000.000 de tokens. Es decir, nosotros dentro de una misma sesión podemos almacenar una cantidad de información igual a 1.000.000 de tokens, que ya les adelanto que 1.000.000 de tokens es muchísimo. Eso es la ventana de contexto. Y luego tenemos las reglas. Las reglas son archivos con instrucciones permanentes que la inteligencia artificial debe de seguir en cada sesión. Estas reglas pueden ser globales o por proyecto. Por ejemplo, le podemos definir como regla global al agente de codificación: usa PNPM, no NPM. Responde en español. Bueno, esto de responde en español realmente es un poco innecesario porque normalmente si le hablas en español ya te responde en español. Pero este ejemplo de usa PNPM, no NPM es un ejemplo real que yo tengo dentro de mis propias reglas globales. Así que voy a cambiar esto. Este ejemplo de responde en español lo hizo Cloud Code, por eso estaba ahí, pero como les digo, no tiene tanto sentido, pero sí cosas como estas: usa PNPM, no NPM. Estas reglas globales están dentro de un archivo que
tiene el formato Markdown, que ahorita lo vamos a ver. Ahora, veamos un ejemplo de estas reglas. Aquí dentro de este proyecto, a la izquierda, tengo un archivo que se llama cloud.md. En este archivo están reglas que el agente de codificación siempre tiene que respetar, o bueno, en teoría debería de respetar. Ya sabemos que la inteligencia artificial puede ser aleatoria a veces y aquí nosotros podemos colocar cierta información. Aquí yo, por ejemplo, le puse las rutas de la aplicación, el stack tecnológico, documentación y también tenemos el archivo agents.md. ¿Cuál es la diferencia entre el cloud.md y el agents.md? Realmente la función de estos archivos es la misma. La diferencia es que si nosotros estamos utilizando Cloud Code, tenemos que utilizar un archivo cloud.md. Pero si estamos utilizando otro agente de codificación como Codex o Antigravity, seguramente vamos a tener que utilizar la convención agents.md, que esto a fin de cuentas es, como les digo, una convención. Cuando nosotros nombramos a estos archivos exactamente de esta forma, el agente de codificación automáticamente recibe estas reglas globales o por proyecto. En este caso, las reglas que están viendo aquí son solamente de este proyecto. Las reglas globales normalmente se encuentran almacenadas en un nivel superior dentro de nuestra computadora, el cual es un poquito difícil de acceder, pero en caso de querer modificarlo, también podemos hacerlo con el agente de codificación. Yo aquí le podría decir, oye, quiero que a las reglas globales añadas X cosa, y el agente de codificación se va a encargar de agregar esas reglas globales. Vamos con el siguiente concepto, Markdown. ¿Qué es Markdown? Se trata de un formato de texto simple que utiliza símbolos especiales como asteriscos o hashtags para escribir notas, documentación o reglas de la inteligencia artificial, como vimos en el concepto anterior. Tenemos archivos como el readme.md, el cloud.md, el agents.md, entre otros archivos que podríamos crear. Cuando nosotros trabajamos con archivos Markdown, la extensión que utilizan es la extensión .md. Si un archivo termina con .md, quiere decir que ese archivo es Markdown. Aquí lo podemos ver dentro del editor de código. En estos momentos estoy sobre el archivo readme.md que contiene algo de documentación sobre este proyecto. Como termina en .md, el contenido de este archivo es formato Markdown. ¿Cómo escribimos en formato Markdown? Como les decía, tenemos que utilizar una serie de símbolos especiales. Cuando nosotros colocamos un hashtag al inicio de una línea, quiere decir que el texto que nosotros coloquemos en esa línea va a pasar a ser una especie de titular, por así decirlo. Dentro de este ejemplo, el texto mi proyecto sería como el titular de este archivo, por así decirlo. Si nosotros colocamos un hashtag adicional, entonces el texto de esa línea sería como un subtítulo. Tiene relevancia dentro del archivo, pero tiene menos relevancia en comparación con la línea que solamente tiene un hashtag. Y nosotros podemos colocar múltiples hashtags. Podemos colocar hasta 6 hashtags dentro de una línea. A medida que vamos agregando hashtags, la línea pierde importancia o relevancia dentro del documento, pero sigue siendo a fin de cuentas más importante que un párrafo normal. Luego, los guiones medios, como los que están viendo aquí en esta parte, representan bullet points y estos asteriscos representan el texto en negritas. Si nosotros viéramos este texto de importante dentro del editor de código, lo veríamos en negritas. También tenemos otros símbolos especiales como estas comillas, que estas nos sirven como para escribir código o cosas así, que ya son un poco más avanzadas. Les voy a mostrar un ejemplo de el formato Markdown, que de hecho vendría siendo este que estábamos viendo hace unos momentos. Este es un archivo que se llama readme.md que contiene documentación sobre este proyecto. Y como ven, este documento
tiene varios colores. Estos colores van cambiando dependiendo del formato y de los símbolos que se utilicen. Cuando nosotros empezamos la línea utilizando uno o más hashtags, se cambia a color morado. En este caso, yo estoy utilizando una extensión que me permite cambiar la visualización, así que a ustedes les podría aparecer diferente dependiendo del tema que tengan configurado, pero en general verán que van cambiando de color. Luego, cuando queremos agregar un enlace, también tenemos que seguir cierto formato e incluso podemos agregar código dentro del documento. Aquí, por ejemplo, estamos viendo varios comandos que se podrían ejecutar en una terminal para, en este caso, iniciar el servidor de desarrollo. De esta forma, nosotros podemos escribir en formato Markdown. Este formato al principio igual puede costar un poco de entender, pero una vez que ya lo comprenden, les sirve bastante para crear reglas globales, prompts, mejorar la documentación del proyecto, entre otras cosas. Sin embargo, tampoco es algo esencial que lo conozcan al detalle, porque el agente de codificación se encarga de crear los archivos que utilizan este formato. ¿Cómo funciona todo esto en su conjunto? Bueno, funciona de la siguiente manera. Nosotros creamos un prompt, una instrucción con lo que queremos que el agente de codificación haga. Después, el agente de codificación, por ejemplo, Cloud Code, recibiría esta instrucción y tendría en cuenta las reglas globales. Este agente de codificación también va a tener una ventana de contexto con toda la información de la sesión y al final nos va a dar un resultado, normalmente código, porque a fin de cuentas estamos trabajando con agentes de codificación que se especializan en generar código. Avancemos a la siguiente fase, la de conexiones y seguridad. En esta sección vamos a ver conceptos relacionados con la seguridad de nuestra aplicación y lo primero que tenemos es el concepto de token o API Key. Básicamente se trata de una contraseña secreta que permite a nuestra aplicación conectarse de forma segura con otros servicios. Por ejemplo, OpenAI. Si nosotros queremos construir una aplicación que sea, por ejemplo, un agente de inteligencia artificial y queremos utilizar los modelos de inteligencia artificial de OpenAI, entonces tenemos que obtener el token o la API Key de OpenAI y utilizándola vamos a poder conectar la aplicación con los modelos de OpenAI. Esto es para prácticamente cualquier aplicación. Si nosotros queremos conectar un calendario de Google, si queremos conectar Stripe, si queremos conectar Airtable, siempre vamos a estar utilizando este tipo de tokens o de claves para poder conectar nuestra aplicación y es importante que estas credenciales no las compartan con nadie porque la persona que tenga acceso a estas claves va a poder utilizar los recursos de sus cuentas. Si alguien, por ejemplo, tuviera acceso a una de sus API keys de OpenAI, podría utilizar los modelos de inteligencia artificial de OpenAI consumiéndoles a ustedes los dólares que tengan dentro de su propia cuenta. Y obviamente no queremos eso. Así que, como les digo, importante que guarden estas credenciales. Para obtenerlas, realmente el proceso va a depender de la aplicación que querramos conectar, pero le podemos preguntar a nuestro agente de codificación cuál sería el proceso exacto para encontrar la credencial de una aplicación específica. Siguiente, OAuth 2.0. Esto es parecido a lo que estábamos viendo de los tokens o API keys, solamente que se trata de un sistema más seguro donde los usuarios inician una sesión para conectar un servicio. Cuando ustedes ven que en una aplicación les pide, por ejemplo, continuar con Google, con Apple o con Facebook, lo que está ocurriendo es que se están conectando a través de OAuth. Esto suele ser más seguro que utilizar una API Key o un token normal, ya que se requiere más información para poder obtener estas claves, pero la desventaja es que el proceso para conectar nuestras aplicaciones se vuelve un poco más tedioso. Aquí vemos un ejemplo de OAuth. Cuando yo quiero, por ejemplo, conectar mi correo, mi cuenta personal de Gmail con OpenAI, veo que le tengo que dar unos permisos.
Yo le doy los permisos, le doy en continuar y de esta forma conectaría yo mi cuenta de Gmail. Este proceso, esta pantalla, es porque la aplicación está utilizando OAuth 2.0. Bien, después tenemos el concepto de middleware o proxy. El middleware o proxy son como guardianes que interceptan cada petición y la revisan para ver si es segura antes de pasarla al servidor. Esto es muy útil para, por ejemplo, verificar que nosotros tengamos una sesión activa antes de entrar a un dashboard. Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí yo tengo esta aplicación que yo desarrollé y que ahora mismo está dentro de mi computadora. Esta aplicación está protegida con el inicio de sesión. Si un usuario que no está registrado quiere entrar a ciertas partes de esta aplicación, no va a poder. Veámoslo en acción. Si yo aquí arriba en la URL pongo generar miniaturas, veamos que me dice acceso restringido. Debes iniciar sesión con tu cuenta para subir fotos de referencia y generar miniaturas. Ok, esto sucede porque la aplicación utiliza un proxy que primero revisa mi información, la valida y si ve que no cumple con ciertas reglas o características, me bloquea el acceso. Para eso sirve el middleware y el proxy. Luego tenemos el Row Level Security. El Row Level Security son reglas en la base de datos que garantizan que cada usuario solo vea sus propios datos. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se ven estas reglas. Yo puedo tener una tabla, por ejemplo, esta tabla que dice Generated Thumbnails, y veo que esta tabla tiene 3 reglas. Reglas que dictaminan lo que el usuario puede hacer. En este caso, los usuarios pueden borrar miniaturas de su propio historial, pueden guardar miniaturas en su propio historial o pueden ver su propio historial de miniaturas. Estas reglas nos sirven para que, por ejemplo, un usuario no pueda ver los datos de otros usuarios o no pueda ejecutar acciones en las cuentas de otros usuarios. Y finalmente, para esta sección tenemos los webhooks. Los webhooks son un mecanismo que avisan a una aplicación en tiempo real cuando ocurre algún evento. Por ejemplo, en Stripe podemos enviar un evento cuando el cliente acaba de realizar un pago. Es decir, en Stripe se realiza un pago, el webhook detecta el evento y se actualiza la información del usuario dentro de la base de datos. Aquí yo tengo un diagrama explicando cómo funciona todo esto en su conjunto, un diagrama que hice con el modelo GPT Image 2 para generar este tipo de infografías. ¿Y cómo es que funciona todo esto que hemos visto? Bueno, primero tenemos a un usuario que realiza una acción, envía una solicitud hacia nuestra aplicación y primeramente lo que ocurre es que un middleware o proxy revisa quién eres y qué puedes hacer, como estábamos viendo en este ejemplo que les mostraba dentro de mi aplicación. Este proxy verifica al usuario, valida sus permisos y también protege el acceso en caso de que la ruta a la que el usuario quiera acceder sea una ruta que necesite de un usuario autenticado para poder entrar. Luego, una vez que pasa estas verificaciones, la información se lleva al backend y el backend se encarga de actualizar la base de datos. Una base de datos que tiene las Row Level Security configuradas para que cada usuario solamente pueda ver o modificar sus propios datos. Dentro del backend se guardan las claves secretas, ya que estas claves no pueden estar en el navegador. Si estuvieran en el navegador, se expondrían y cualquiera podría robarlas. Estas claves, como les digo, se almacenan dentro del backend y cuando el backend requiere utilizar un servicio externo como Stripe, OpenAI, el correo o algo más, utiliza esas credenciales para realizar estas peticiones. Y si dentro de las aplicaciones ocurre un evento, se envía un webhook que puede ejecutar una acción. Por ejemplo, cuando el usuario realiza un pago, se enviaría este evento al backend para que actualice la información del usuario dentro de la base de datos
y que ahí mismo se indique que el usuario ha realizado un pago. Así es como funcionan a grandes rasgos estos componentes. Bien, y les repito, las API keys nunca deben de estar en el navegador. Muy importante. Si las API keys nunca deben de estar en el navegador, entonces, ¿dónde las colocamos dentro de nuestra aplicación? Eso es lo siguiente que vamos a ver en esta sección de la configuración de las reglas secretas. Y lo primero que veremos va a ser el concepto de .env o .env.local. Esto es un archivo especial dentro de nuestro proyecto que queda oculto. En este archivo es donde nosotros guardamos las contraseñas y API keys para que no se expongan públicamente. Aquí están viendo unos ejemplos, pero aquí abajo se ve más completo. Este vendría siendo el archivo .env.local. Realmente la diferencia entre el archivo .env y el archivo .env.local no es tanta. El archivo .env.local es el que yo utilizo más porque es el que comúnmente se utiliza cuando desarrollamos una aplicación con Next.js, ¿de acuerdo? Pero realmente el contenido es el mismo que con un archivo que simplemente se llame .env. Así que, como les decía, de esta forma es como se ve visualmente un archivo .env.local. Claro, dentro del editor de código, los colores y los estilos se van a ver diferentes, pero la estructura es esta. A la izquierda definimos el nombre de la credencial, del API key o del token, y a la derecha colocamos el valor de esta credencial. Para este ejemplo, estaríamos trabajando con una credencial de OpenAI. Luego podríamos colocar también credenciales para Stripe, para Supabase, y toda esta información es información que, les repito, es sensible, no deben de compartir con nadie. Esta es la forma correcta en la que nosotros tenemos que configurar nuestras credenciales secretas. Y esto es importante porque si nosotros no colocamos esta información sensible dentro de este archivo y la colocamos en algún sitio, lo más seguro es que esas credenciales se vayan a filtrar. Y este es el motivo por el cual han habido muchas exposiciones de API keys y de credenciales últimamente, así que tengan cuidado con eso. Luego tenemos el archivo .env.example. Este archivo es un archivo que sirve como ejemplo cuando nosotros queremos compartir nuestra aplicación. Es decir, si nosotros queremos compartir nuestra aplicación con un compañero de trabajo, este compañero va a tener que configurar sus propias credenciales y para que él sepa exactamente cómo debe de configurarlas, va a tener este archivo .env.example como referencia. Aquí dice: este es como una plantilla del .env, pero está vacía. Solamente muestra qué claves se necesitan sin revelar las tuyas. En este caso, así es como se ve. Solamente tenemos los nombres, pero no tenemos los valores. Aquí en mi proyecto yo tengo los dos archivos, un .env.local que no voy a enseñar porque ahí están mis credenciales, pero tengo también este .env.example. Este .env.example tiene las credenciales que se utilizan en este proyecto, pero solamente los nombres, no contiene los valores. Cuando yo quiera compartir este proyecto, la persona que tenga acceso a esta información simplemente va a saber que tiene que configurar estas credenciales aquí, ¿de acuerdo? Así es como funciona esto. Ahora pasemos con un tema importantísimo que es el control de versiones. Que esto nos sirve para poder volver en el tiempo, por así decirlo, si es que tenemos algún problema grave con nuestra aplicación. Y el primer concepto que vamos a ver es el concepto de Git. Git es básicamente un sistema de control de versiones. Nos permite guardar varias versiones de nuestro proyecto para que si por algún motivo nuestro proyecto termina con algún error bastante grave, nosotros simplemente podamos regresar a una versión anterior y trabajar desde esa versión ya sin el error. ¿De acuerdo? Para esto
pues utilizamos comandos dentro de la terminal, pero la gente de codificación sabe bastante bien cómo utilizar Git. Si ustedes quieren utilizar Git para guardar las versiones de su proyecto, solamente le dicen a la gente de codificación, por ejemplo, ok, acabas de implementar esta funcionalidad, quiero que guardes el progreso en Git. Y el agente de codificación se va a encargar de guardar esa versión. Y ya, si por algún motivo quieren regresar a esa versión, también se lo dicen al agente de codificación. Le dicen, oye, quiero regresarme a la versión anterior. Y listo. Luego tenemos GitHub. Normalmente se suele confundir Git con GitHub, pero realmente son cosas distintas. Git es el sistema de control de versiones. GitHub es el lugar donde nosotros podemos compartir nuestros proyectos. Es, como aquí dice, la red social donde podemos subir nuestro código para respaldarlo, colaborar y compartirlo. Yo aquí tengo mi propia cuenta de GitHub, vendría siendo esta, y este proyecto es el que les estaba mostrando en Visual Studio Code, solamente que aquí está guardado en GitHub y si yo por algún motivo perdiera este proyecto, puedo simplemente conectarme con mi cuenta de GitHub y pedirle a la gente de codificación que lo copie. De esta forma puedo trabajar en este proyecto desde cualquier lugar, solamente teniendo una computadora con acceso a internet. Así que con GitHub podemos ir guardando en la nube nuestro proyecto. Después tenemos el concepto de gitignore. Este archivo es muy importante para la seguridad de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque este archivo le dice al proyecto los archivos que no se deben de subir a GitHub. Y es que si yo no tuviera este archivo dentro del proyecto de GitHub que ahorita estaban viendo, se subiría también este documento que dice .env.local. Y si por algún motivo alguien tuviera acceso a este repositorio, que de hecho así se le llaman a los proyectos de GitHub, repositorios, si alguien tuviera acceso a este repositorio y viera ese archivo .env.local, podría ver directamente la información de mis credenciales privadas. Bien, por eso es importante que los archivos con información sensible estén dentro de este otro archivo .gitignore, ¿ok? Aquí vemos cómo está ignorando a los archivos .env. De esta forma, cuando yo publico mi proyecto en GitHub, se sube solamente la información esencial, no se sube información privada que podría afectarme en caso de que se filtrara. Esto es lo que les comentaba al inicio del video. Actualmente en GitHub hay proyectos que tienen un archivo .env donde ahí mismo están las credenciales que se utilizaron para el proyecto. Y esto ocurre porque las personas que subieron ese proyecto no configuraron bien este archivo gitignore, ¿de acuerdo? Así que tengan esto en mente a la hora de crear un proyecto en GitHub. Además, el .gitignore no sirve solamente para evitar guardar archivos con información privada. También sirve para evitar guardar carpetas pesadas que no son necesarias para el funcionamiento de nuestro proyecto. Carpetas como node modules, .next, dist, que estas son carpetas de configuración que, como les digo, no son 100% necesarias y que podemos ignorar al momento de guardar la información dentro de GitHub. Y por último, dentro de esta sección tenemos el concepto de branch. Cuando estamos trabajando con Git, podemos crear varias branches o ramificaciones en español. Esto nos sirve para agregar funcionalidades a nuestro proyecto sin tener que estar trabajando en la rama principal donde están todos los cambios principales y donde están interactuando todos nuestros usuarios. De esta forma podemos trabajar con nuestro proyecto sin afectar a los usuarios que estén trabajando en nuestra aplicación, ya que podemos probar los cambios sin arruinar la versión que ya funciona. Veamos un poco más a detalle este concepto de branch. Cuando nosotros trabajamos con Git, por defecto se crea una branch que se llama main, que vendría siendo la rama principal de nuestro proyecto. Dentro de esta rama principal podemos inicializar el proyecto, añadir funciones como el inicio de sesión, añadir la configuración de la base de datos, pero puede ser
que en cierto momento nosotros no querramos trabajar sobre esta rama principal. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros tenemos la aplicación ya publicada y no queremos tener que estar haciendo cambios sobre esta rama principal, porque si ocurre algún error podría afectar a los usuarios que ya están utilizando nuestra aplicación. Por eso lo que se hace es crear una ramificación adicional. Dentro de esta ramificación nosotros trabajamos sobre la aplicación sin afectar la rama principal. En esta ramificación podemos testear la función que estemos queriendo agregar y una vez que todo esté correcto, la fusionamos con la rama principal. Luego la aplicación se despliega y tenemos el proyecto en GitHub ya actualizado. Esto de las ramificaciones es algo más complicado, pero vale la pena saberlo para que por lo menos cuando el agente de codificación les esté hablando de branches o cosas así, ya sepan a qué se está refiriendo. Última etapa. La etapa de el lanzamiento, donde vamos a ver conceptos relacionados con el lanzamiento de una aplicación. El primer concepto que veremos será el de localhost. El localhost es un servidor privado dentro de nuestra computadora que nos sirve para probar nuestra aplicación. Cuando nosotros utilizamos localhost, se nos crea una URL como la que están viendo en este ejemplo. http://localhost:3000. Este 3000 es el puerto, esto no es tan relevante. Lo que sí es relevante es que utilizando esta URL nosotros podemos acceder a nuestra aplicación. Por ejemplo, esta aplicación que les había estado mostrando, si se fijan, está en localhost, es decir, funciona dentro de un servidor privado levantado en mi propia computadora. Y aquí lo vemos también en este ejemplo que coloqué. El detalle con el localhost es que nos sirve para probar nuestra aplicación en nuestra computadora, pero no lo podemos compartir. No podemos hacer que otras personas accedan a nuestra aplicación, ya que la aplicación solamente estaría disponible en nuestra computadora. Por eso, cuando estamos desarrollando el proyecto en localhost, si lo queremos compartir, lo que realmente tenemos que hacer es desplegarlo, que ahorita lo vamos a ver. Antes, veamos otro concepto, el concepto de rate limits, ¿de acuerdo? ¿Qué significa exactamente rate limits? Básicamente son restricciones de velocidad de las APIs o servidores para evitar que la aplicación haga demasiadas consultas seguidas y lo sature. Estos límites pueden estar definidos por los servicios con los que nosotros nos estamos conectando. Por ejemplo, para OpenAI puede ser que en algunos modelos los rate limits sean de 60 requests cada minuto. Si nosotros hacemos más de 60 peticiones, la aplicación nos daría error. Con Stripe lo mismo e igualmente con Supabase. Y esto no solamente depende de los servicios externos, sino que nosotros también dentro de nuestra aplicación podemos definir nuestros propios límites. Esto es algo bastante importante si estamos trabajando con una SaaS. Si nosotros estamos creando una SaaS y queremos evitar que las personas saturen nuestra aplicación, podemos definir estos rate limits. Por ejemplo, para esta aplicación, si una persona quiere iniciar sesión, yo puedo poner que solamente pueda iniciar sesión 10 veces en una hora. De esta forma, si alguien está intentando hackear la cuenta de un usuario, lo va a tener más difícil, ya que solamente va a tener 10 intentos cada hora. Para eso sirven los rate limits. Y ahora sí, ya que hemos probado nuestra aplicación, ya que le hemos configurado los rate limits, ya que hemos guardado nuestras credenciales de forma segura y ya que tenemos nuestro proyecto guardado en GitHub, ahora sí podemos desplegar la aplicación para que de esta forma cualquier persona pueda entrar a la misma. Y para eso vamos a ver el último concepto, que es el concepto de despliegue. El despliegue es el acto final, es cuando subimos la aplicación a un servidor en internet utilizando proveedores como Vercel o Netlify, y de esta forma cualquier persona va a poder visitar la aplicación con un enlace. Bien, por ejemplo, esta aplicación que están viendo, que es el calendario que yo les mostraba en un inicio, este calendario lo creé con Cloud Code y
para poder compartirlo con todo el mundo y que cualquier persona con el enlace provectusia.com/calendario pudiera acceder, yo lo desplegué utilizando Vercel. Esto es, como les digo, el final es cuando ya hemos terminado de desarrollar nuestra aplicación y ya estamos listos para publicarla. Pero una vez que la publicamos, nosotros podemos seguir haciendo modificaciones. Vercel, por ejemplo, está configurado para que si nosotros desplegamos la aplicación conectándola con un repositorio de GitHub, cada vez que nosotros hacemos un cambio en ese repositorio, Vercel actualiza la aplicación automáticamente. Y ahí es donde aplica lo que les comentaba de las branches de Git, donde podemos trabajar con nuestra aplicación desde una branch secundaria, mientras que la rama principal es la que está desplegada. Estaba editando el video y justo se me ocurrieron 3 conceptos adicionales que me parecen importantes de mencionar, así que los voy a explicar aquí y pueden tomar esta sección como una especie de bonus. El primer concepto de esta sección de bonus es el concepto de skill. ¿Qué es una skill? Básicamente son como habilidades que convierten a tu agente de codificación en un especialista en una determinada área. Por ejemplo, una skill de frontend que hace que el agente de codificación, ya sea Cloud Code, Codex, Antigravity o el que sea, se convierta en un especialista a la hora de diseñar interfaces y sitios web. ¿Cómo están estructuradas estas skills? Bueno, cuando nosotros trabajamos con un agente de codificación, en el proyecto normalmente se crea una carpeta .cloud o .agent. .cloud cuando estamos trabajando con Cloud Code y .agent cuando estamos trabajando con otro agente de codificación como Codex o Antigravity. Dentro de esta carpeta encontramos una carpeta que se llama Skills y dentro de esta carpeta de Skills vamos a encontrar las diferentes skills que convierten a nuestro agente de codificación en un especialista en una determinada área. Cada skill tiene una carpeta propia. Por ejemplo, podemos tener una skill para el diseño frontend. Esta skill va a ser una carpeta, como lo están viendo ahora mismo. Y dentro de esta carpeta encontramos un archivo que se llama skill.md. Este skill.md es esencial. Todas las carpetas de skills necesitan contener a este archivo skill.md para realmente poder ser consideradas como una skill. Dentro de este skill.md, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con información que le dice al agente de codificación cómo es que debe de realizar una tarea específica. Para este ejemplo del diseño frontend, esta skill le diría al agente de codificación cómo hacer interfaces. Vamos a ver un ejemplo. Aquí estoy en mi espacio de trabajo y tengo una carpeta .claude. Dentro de esta carpeta tengo una carpeta de skills y vemos que tengo una skill que se llama minimalist skill. Solamente contiene un archivo skill.md y cuando lo abrimos, cuando lo inspeccionamos, aquí vemos la información que contiene, que básicamente es, como les decía, instrucciones que le dicen al agente de codificación, en este caso, cómo diseñar interfaces minimalistas. Sin embargo, una skill no necesariamente tiene que estar compuesta únicamente de un archivo skill.md. Puede estar acompañado de otro tipo de archivos. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, tendríamos una skill para generar imágenes con inteligencia artificial. Dentro de esta carpeta de skills podemos encontrar, aparte del documento skill.md, que como les digo, este documento es esencial, también podemos encontrar otros archivos como scripts de Python que le permiten al agente de codificación ejecutar una tarea y una carpeta de referencias donde puede haber información adicional que le permita al agente de codificación poder realizar mejor su tarea. Esta información adicional puede ser documentación, otros scripts de Python, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí yo tengo una skill de Supabase Postgres Best Practices.
que este le ayuda a la gente de codificación a seguir las mejores prácticas a la hora de trabajar con bases de datos. Cuando veo el contenido de la skill, me encuentro con que tiene un skill.md, que como les digo, este lo tiene que tener sí o sí, y también veo una carpeta de referencias con documentación para realizar distintas acciones. Y dentro del skill.md seguramente hay menciones a estos archivos que se encuentran dentro de la carpeta referencias. Aquí lo vemos, por ejemplo, aquí en la parte de cómo utilizarlo, dice: lee cada archivo de reglas individual para explicaciones detalladas y ejemplos de SQL, que SQL es el lenguaje de programación, por así decirlo, para bases de datos. Y aquí se dan las direcciones de donde se encuentran estos archivos específicos. Entrando a detalle dentro del skill.md, arriba debe de haber algo que se conoce como front matter. Este front matter está determinado por estos 3 guiones medios al inicio y estos 3 guiones medios que están al final. Todo lo que está contenido entre estos 3 guiones medios, los del principio y los del final, se le conoce como front matter. Y este front matter puede tener bastantes características, como las estamos viendo ahora mismo en pantalla, pero realmente las dos obligatorias son el nombre de la skill y la descripción. ¿Por qué esto es importante? Porque cada vez que nosotros iniciamos una conversación con un agente de codificación, las skills siempre se cargan en la ventana de contexto. Sin embargo, el agente de codificación no tiene toda la información de la skill, es decir, por defecto, Cloud Code, Codex o Antigravity o cualquier agente de codificación no estaría leyendo este archivo, sino que solamente estaría leyendo el nombre de la skill y la descripción. Basándose en la descripción y en el nombre, el agente de codificación determina cuándo es que debe de utilizar una skill, y si determina que debe de utilizar una skill específica para una tarea, entonces ahora sí se pone a leer la información de la skill completa. Nosotros también le podemos forzar a que utilice una skill si se lo solicitamos de forma explícita. Así es como funcionan las skills. Luego tenemos los servidores MCP. Los servidores MCP son un concepto que fue inventado o desarrollado por el equipo de Anthropic, los creadores de los modelos de cloud y los creadores de Cloud Code. ¿Qué es un servidor MCP? Básicamente es un programa que actúa como un puente entre una aplicación y una herramienta externa. Normalmente se utilizan en agentes de codificación para darles a estos agentes de codificación una gran cantidad de acciones para realizar dentro de una herramienta específica. Por ejemplo, si nosotros le damos a Cloud Code el MCP del calendario de Google, entonces el agente de codificación puede crear citas, actualizar citas, cancelarlas, revisar calendarios y cosas así. La diferencia entre el servidor MCP y la API Key o los tokens es que estos últimos son más estrictos. Cuando utilizas una API Key o un token, cada acción siempre tiene que seguir como un formato específico, por así decirlo. Tampoco me quiero poner tan técnico porque ya sería hablar de endpoints, métodos y cosas así. Lo importante aquí es que con los servidores MCP, los agentes de codificación son más flexibles y requieren menos configuración para poder realizar acciones dentro de una aplicación de terceros. A mí no me gustan tanto los servidores MCP porque consumen bastante espacio dentro de la ventana de contexto. Yo prefiero utilizar las skills o los tokens o API keys. Sin embargo, al final ya es preferencia de cada quien. ¿Cómo se utilizan? Bueno, hay distintas formas de utilizarlos. Solamente deben de buscar el servidor MCP de la herramienta que quieren conectar, y si tiene un servidor MCP, deben de leer la guía de instalación, porque también esa es otra. La herramienta que quieran conectar debe de tener un servidor MCP. Por ejemplo, Airtable. Airtable es una herramienta muy parecida a Google Sheets que sirve para aplicaciones más serias, y aquí tenemos una guía de cómo se instala el servidor MCP. Si estamos utilizando Cloud Code,
Pues aquí nos dice que debemos de ejecutar este comando en la terminal, debemos de autenticarnos con nuestra cuenta y prácticamente eso sería. Así que como les digo, deben de buscar en la documentación de la herramienta que quieran conectar. Y ya por último, ahora sí, para terminar el video, tenemos el concepto de subagentes, que esto lo utilizan tanto Cloud Code, Codex, Antigravity y otros agentes de codificación, y realmente los términos que hemos estado viendo en todo el video aplican para prácticamente cualquier agente de codificación. Bien, ¿qué son los subagentes? Los subagentes son agentes de inteligencia artificial especializados en una tarea específica. Estos subagentes son orquestados por el agente de codificación principal. Aquí me faltó cambiar el ejemplo, pero un ejemplo de subagente sería algo como subagente de planificación. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cómo es que funcionan? Cuando nosotros utilizamos un agente de codificación como Cloud Code, al pedirle una tarea, este agente de codificación la cumple, ¿cierto? Sin embargo, hay tareas en las que a lo mejor el agente de codificación puede considerar que es mejor el uso de subagentes para un manejo más eficiente de los tokens, para obtener una mayor tasa de éxito, entre otros motivos. En esos casos, el agente de codificación principal invoca a un subagente y este subagente se encarga de realizar esa tarea que el agente de codificación principal le pide. Podemos utilizar subagentes para, por ejemplo, hacer investigación. Esto es útil cuando estamos queriendo implementar una tecnología nueva y el modelo de inteligencia artificial todavía no tiene la información sobre esta tecnología. También podemos utilizar un subagente para crear una planeación de una tarea o podemos utilizar un subagente para optimizar una aplicación, entre otros muchos usos. La forma en la que trabajan estos subagentes depende del agente de codificación que nosotros estemos utilizando. Si trabajamos con Cloud Code, como les digo, esto es automático, pero si trabajamos con Codex, le tenemos que pedir explícitamente que utilice subagentes. Además, dependiendo del agente de codificación que utilicemos, estos subagentes pueden tener una configuración u otra. Hay subagentes a los que se le puede modificar el modelo de inteligencia artificial. En otros casos no es posible, como en Antigravity. Hay subagentes que mantienen algo de la ventana de contexto y otros subagentes que directamente tienen la ventana de contexto limpia. Entonces, como les digo, el concepto de subagentes se utiliza en una gran variedad de agentes de codificación, pero funcionan distinto dependiendo del agente de codificación que utilicemos. Así que dependiendo del agente de codificación que ustedes usen, van a tener que buscar en la documentación cómo es que funcionan exactamente. Y ahora sí, estos fueron los 31 conceptos. Estos han sido los 31 conceptos de Vibe Coding. Espero que te hayan servido y que con ellos puedas construir aplicaciones más robustas y sobre todo más seguras. Si el video te ha servido, déjame tu like. Además, si te interesa la inteligencia artificial y la automatización, suscríbete porque voy a seguir trayendo más videos sobre estos temas. Además, si se te ocurre algún concepto adicional o si tienes alguna duda, me la puedes dejar aquí en la caja de comentarios. Nos vemos.